Nunca pensé que este día llegaría, ni en 1.000.000 de años. Ahora tengo 30 años y por fin estoy en una posición en la que puedo disfrutar del éxito por el que he trabajado tan duro, pero eso no cambia el hecho de que hace 8 años mis padres me echaron de su casa por algo que no hice, por algo que fue una mentira fea contada por mi hermana, y ellos la creyeron sin pensarlo 2 veces. Ha sido un camino largo desde entonces y, al mirar atrás, casi cuesta creer cómo pasó todo. Me llamo Alex, por cierto, y siempre he tenido talento para los negocios, aunque mis padres nunca lo notaron mientras crecía. Siempre fue mi hermana mayor, Emma, la que acaparaba toda su atención. Ella era la hija dorada, en la que podían confiar para llegar lejos. Yo, en cambio, siempre era ignorado, pasado por alto o me decían que era demasiado sensible. Emma y yo nunca fuimos cercanos. De hecho, siempre estuvo celosa de mí. Supongo que la típica rivalidad entre hermanos mayores, pero en nuestro caso iba mucho más allá. Emma era una narcisista en todos los sentidos de la palabra. Hacía lo que fuera necesario para quedar bien, incluso si eso significaba pisotearme o mentir sobre mí. Mis padres se lo creían todo. Siempre la elogiaban por sus logros, por pequeños que fueran, y a mí me reprendían por cosas que jamás había hecho. No se me permitía mostrar ninguna señal de debilidad o vulnerabilidad. Eso, para ellos, era sinónimo de fracaso. Tenían esa imagen de la familia perfecta, y cualquier imperfección era una amenaza para esa imagen. Pero el punto de inflexión llegó cuando yo tenía 22 años. En ese momento acababa de empezar en el mundo de los negocios. No era rico, ni mucho menos, pero tenía una visión clara de lo que quería conseguir. Tenía un trabajo secundario, trabajaba por las noches después de mi empleo normal, intentando construir algo para mí. No era nada glamuroso, pero era un comienzo. Emma, en cambio, era un desastre. Había dejado la universidad, iba saltando de un trabajo sin futuro a otro y vivía en una casa que mis padres le habían comprado. Ellos lo pagaban todo, su coche, su alquiler, sus facturas, su vida entera, y aún así se quejaba. Por aquel entonces yo vivía con mis padres, sobre todo para ahorrar dinero y poder centrarme en mi negocio sin la presión de un alquiler encima. No era una carga. Pagaba todo lo que podía por mi cuenta. Pero Emma no lo veía así. Odiaba la idea de que yo recibiera cualquier tipo de atención o elogio, así que empezó a correr rumores. Todavía recuerdo la noche en la que todo explotó. Estaba trabajando hasta tarde, como de costumbre, y mis padres estaban organizando una cena en casa. Yo no formaba parte de ese ambiente familiar tan alegre, pero me daba igual. Tenía mis planes y no incluían charlas incómodas. Salí de mi habitación para coger algo de comer en la cocina y escuché mi nombre en una conversación entre Emma y mi madre. No sé por qué seguimos dejándole quedarse aquí, decía Emma, con esa voz cargada de veneno y celos. No hace nada con su vida y se pasa todo el día metido en esa habitación jugando con su estúpido ordenador. Seguro que está esperando a que os muráis para quedarse con todo. Me quedé paralizado. Nunca fui de espiar conversaciones, pero no pude evitarlo. ¿De qué estaba hablando? Y entonces Emma continuó. No me sorprendería nada que os estuviera robando. Seguro que coge dinero cuando no miráis. Una vez le vi sacar efectivo de tu cartera y no quise decir nada porque pensé que creeríais que exageraba, pero creo que ya es hora de que lo sepáis. Os está robando. Se me cayó el alma a los pies. Me quedé completamente quieto mientras esas palabras se me clavaban por dentro. Me estaba acusando de algo que no había hecho. Jamás había robado a mis padres. Estaba trabajando duro, construyendo algo por mí mismo. Tenía orgullo. Pero Emma siempre había sido manipuladora, no tenía ningún problema en mentir para salirse con la suya. Pero eso no fue lo peor. No. Lo peor fue que mi madre, mi propia madre, no lo cuestionó. No me defendió. En lugar de eso dijo. Sabía que algo no iba bien. Tenía la sensación de que solo nos estaba utilizando. A lo mejor tienes razón. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podían creerla a ella antes que a mí? ¿Por qué elegían creer a la persona que siempre había estado celosa de mí? Sabía que favorecían a Emma, pero esto ya era demasiado. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía explicarme.
Era su palabra contra la mía, y yo sabía que nunca iba a ganar. Al día siguiente todo llegó al límite. Bajé las escaleras y encontré a mis padres de pie en el salón, mirándome con esa expresión fría y distante que siempre ponían cuando iban a decir algo importante. Alex, empezó mi padre con voz dura, tenemos que hablar. Se me hizo un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. ¿Qué pasa? Hemos estado hablando, dijo mi madre, y hemos tomado una decisión. No creemos que debas quedarte aquí más tiempo. Mi mente se quedó en blanco. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo que no? Ya eres adulto, Alex, continuó mi padre cruzándose de brazos. Tienes que responsabilizarte de tu vida. No vas a ninguna parte y no podemos seguir manteniéndote. Es hora de que te vayas. Me quedé allí de pie, en shock. El corazón me latía a toda velocidad, pero no me salían las palabras. Sí, vivía bajo su techo, pero no era una carga. Trabajaba duro, estaba construyendo algo para mí, y ahora me estaban echando como si fuera un problema. Miré a Emma, que estaba en un rincón con una sonrisa de suficiencia en la cara. No dijo nada, pero sabía que había sido ella. Ella había provocado todo esto. Mamá, papá, esto es una locura, dije con la voz temblorosa. ¿De verdad vais a creerla a ella? Está mintiendo. Yo no he robado nada. Me estoy dejando la piel para salir adelante. Pero no escuchaban. No les importaba lo suficiente. Fuera, dijo mi padre con voz fría. Haz las maletas y lárgate. Me quedé allí un momento, mirándolos. Era como si todo por lo que había trabajado, todo lo que estaba intentando construir, se me desmoronara en un instante. No tenía nada. Ningún apoyo. Ningún lugar al que ir. Me fui de casa aquel día sintiéndome más solo que nunca en mi vida, pero también me hice una promesa, se lo iba a demostrar. Les iba a demostrar de lo que era capaz. Iba a dejarles en evidencia, y cuando triunfara, haría que se arrepintieran de cada cosa que me hicieron. Después de que me echaran, toqué fondo. No tenía a dónde ir, ni seguridad, ni una red de apoyo. Pero no pensaba dejar que eso me rompiera. Siempre había sido una persona decidida, y ahora, como no me quedaba nada que perder, me exigí más que nunca. Me quedé en el piso de un amigo durante unos meses, trabajando en mi idea de negocio cada minuto libre que tenía. Fue una mezcla de noches interminables, fines de semana eternos y un montón de fracasos. Pero un día algo encajó. Estaba montando un negocio online vendiendo un producto de nicho que yo sabía que tenía potencial. Al principio no era nada del otro mundo, era pequeño, apenas daba para sobrevivir, pero seguí puliéndolo. Usaba el dinero que ganaba con trabajos sueltos para reinvertirlo en el negocio, y poco a poco empezó a crecer. Recuerdo perfectamente el momento exacto en el que vi la primera señal de que quizá de verdad iba por buen camino. Uno de mis anuncios en redes sociales se hizo viral y las ventas se dispararon de la noche a la mañana. Era un producto que la gente no sabía que necesitaba hasta que lo veía, y de repente tenía más pedidos de los que podía manejar. Tuve que contratar a varias personas para ayudarme con la avalancha de trabajo, y ahí fue cuando todo cambió. Hice las conexiones correctas, trabajé con la gente adecuada y construí una marca que conectaba con el consumidor. No fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de esfuerzo, de aguantar cuando todo el mundo, incluidos mis padres, ya me había dado por perdido. Para cuando tenía 26, mi negocio había alcanzado un hito enorme. Ganaba 6 cifras al año, la empresa crecía a toda velocidad y yo vivía en un apartamento bonito, lejos del ambiente tóxico de la casa de mis padres. Había construido algo mío. Por esa época retomé el contacto con algunos amigos de antes, que estaban encantados de apoyarme. Siempre habían creído en mí, y yo me aseguré de rodearme de gente que me impulsara en lugar de hundirme. Seguí trabajando sin parar, día tras día, echando horas para seguir expandiendo, mejorando y diversificando el negocio. Cuando llegué a los 30, había alcanzado un nivel de éxito que ni siquiera podía haber imaginado cuando me echaron. Tenía varias fuentes de ingresos, una marca bien consolidada y suficientes ahorros para hacer lo que me diera la gana. Me compré mi primera casa, invertí en bolsa y empecé a pensar en formas de ayudar a otros a triunfar, igual que yo lo había hecho. Fue increíble ver mi nombre en lo alto de varias listas del sector,
que me invitaran a dar charlas en conferencias y saber que por fin tenía el control de mi propio futuro. Pero nada de eso habría pasado si mis padres no me hubieran echado. La amargura, el rencor, todo eso me empujó hasta aquí. Cada vez que pensaba en ellos, en cómo me descartaron, me hacía apretar más los dientes. Convertí su rechazo en gasolina para mi fuego. Tenía algo que demostrar, no solo a ellos, sino a mí mismo. Pero aquí es donde todo dio un giro. A medida que mi éxito crecía, también crecían los intentos de mis padres por acercarse. Empezó con cosas pequeñas, mensajes y llamadas preguntando cómo estaba. Al principio los ignoré. Nunca se disculparon por lo que hicieron y yo no tenía la menor intención de dejarles volver a mi vida sin que hubiera una responsabilidad real. Pero luego empezaron a presentarse en mis eventos de empresa, en conferencias e incluso en mi casa. Mi madre me mandó flores por mi cumpleaños. Mi padre me envió un correo diciendo lo orgullosos que estaban de mis logros. Era asfixiante. Querían ser parte de mi éxito, pero no querían admitir lo mal que se portaron conmigo. Ni siquiera reconocían los años en los que me borraron de sus vidas. Y entonces todo estalló. Estaba en un evento de networking cuando giré una esquina y los vi a los dos allí. Sonreían, fingiendo que todo era normal, pero yo podía ver la desesperación en sus ojos. Querían que les perdonara. Querían hacer como si nada hubiera pasado. Se acercaron con cuidado. Mi padre me ofreció la mano y mi madre sonrió, incómoda. Alex, qué alegría verte, dijo mi padre. Hemos estado siguiendo tu éxito. De verdad estamos muy orgullosos de ti. Me quedé mirándolos un momento, intentando mantener la calma. Ah, sí, pregunté, con la voz controlada. ¿Orgullosos de mí ahora, después de todo? Mi madre dio un paso al frente. Alex, hemos cometido errores, pero queremos enmendarlo. Queremos volver a formar parte de tu vida. Los miré fijamente. Una parte de mí quería estallar, decirles todo lo que sentía, soltar toda la rabia y el dolor que llevaba acumulando por dentro. Pero sabía que tenía que ser estratégico. Tenía algo más grande preparado. ¿Queréis enmendarlo?, pregunté, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. ¿Queréis volver a formar parte de mi vida? Claro, dijo mi madre deprisa. Siempre te hemos querido, Alex. ¿Solo que? No, la corté, levantando la mano. No me habéis querido siempre. Me echasteis de casa porque elegisteis creer una mentira que contó mi hermana. Una mentira que me destrozó la vida durante años. No podéis aparecer ahora como si nada, solo porque he conseguido levantarme. No tenéis derecho a volver así, de repente, ahora que he hecho algo de mí mismo. El silencio entre nosotros era denso. Vi cómo la culpa empezaba a asomar en sus caras, pero aún así no lo admitían. No admitían que se habían equivocado. Solo querían volver a mi vida porque veían todo lo que había logrado. Mi padre intentó esquivarlo, con la voz temblorosa. Lo sentimos, Alex. Solo intentábamos hacer lo mejor para ti, pero ahora lo vemos. Lo mejor para mí, le corté. Me echasteis por una mentira que contó mi hermana sobre mí, y ni siquiera la pusisteis en duda. La creísteis a ella antes que a vuestro propio hijo. Os dio igual lo que yo estuviera pasando. ¿Sabéis lo que se siente cuando no tienes a nadie de tu lado, cuando te quedas solo y sin a dónde ir? Tuve que pelear por cada cosa que tengo hoy, y vosotros no podéis aparecer y actuar como si todo estuviera bien. No sin reconocer lo que me hicisteis. Lo vi en ese momento, su culpa, su vergüenza. Pero no era suficiente. Todavía no. Mi madre abrió la boca para hablar, pero yo no había terminado. Y no voy a olvidarlo. Así que no penséis que esto va a ser un reencuentro familiar feliz. Si queréis enmendarlo, vais a tener que hacer mucho más que aparecer en mis eventos y decir que estáis orgullosos. No vais a volver a mi vida así sin más. No sin consecuencias. Mientras yo estaba allí, con el peso de mis palabras flotando entre nosotros, mis padres se removieron incómodos. Sus sonrisas se deshicieron, y por primera vez en años, vi un arrepentimiento de verdad en sus ojos. Pero yo no estaba dispuesto a quitarles hierro. Todavía no. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas,
pero me negué a sentir compasión. Después de todo lo que habían hecho, después de los años de silencio y distancia que me impusieron, no pensaba compadecerles. Habían roto mi confianza y ninguna lágrima iba a arreglar eso. Sé que estás dolido, Alex, dijo mi madre, con la voz temblando. Nosotros, nos equivocamos. Ahora lo veo. Solo quiero arreglarlo. No puedes arreglarlo, solté, cortándola. No así, sin más. No puedes borrar los últimos 8 años de mi vida. No puedes fingir que no me diste la espalda cuando más te necesitaba. No puedes aparecer y esperar que todo esté bien solo porque me ha ido bien. No tienes derecho a reescribir la historia. Mi padre parecía a punto de decir algo, pero no le iba a dejar. No. No tienes nada más que decir. Puedes disculparte todo lo que quieras, pero jamás vas a entender de verdad lo que me hicisteis. Y tú no decides cuando estoy listo para perdonar. Esto no funciona así. Durante un momento, los dos se quedaron ahí, derrotados. Pero yo no había terminado. Todavía me quedaba una cosa por hacer. ¿Queréis enmendarlo, no? Pregunté, con la voz helada. ¿Queréis demostrarme que de verdad lo sentís? Entonces os voy a dar una oportunidad. Una oportunidad de verdad. Pero solo después de que me demostréis que entendéis lo que hicisteis. Y así es como vais a hacerlo. Mis padres se miraron, nerviosos. Mi padre abrió la boca para hablar, pero volví a levantar la mano, indicándole que se callara. Primero, vais a pedirme perdón públicamente. Quiero una disculpa completa y sincera, no un mensaje vago y a medias. Vais a admitir delante de todos lo que me hicisteis, cómo creísteis una mentira antes que a vuestro propio hijo y cómo me disteis la espalda cuando más os necesitaba. La cara de mi madre se quedó blanca. Alex, no sé si. No te toca decidir que es demasiado, la interrumpí. Yo he tenido que vivir con las consecuencias de vuestras acciones durante años. Si de verdad queréis empezar a arreglarlo, se empieza por asumir lo que hicisteis. Le vais a decir al mundo la verdad de lo que pasó. Y no solo eso, vais a pedir perdón a mis amigos, a la gente que estuvo conmigo cuando vosotros me abandonasteis. Vais a pedir perdón a todos los que han estado ahí para mí de formas en las que vosotros nunca lo estuvisteis. Hubo un silencio largo e incómodo. Podía ver la duda en sus ojos, su resistencia a admitir por completo lo equivocados que habían estado, pero ¿sabían? Hablaba muy en serio. No iba a dejar que volvieran a mi vida sin demostrarme antes que habían cambiado. ¿Y queréis saber qué más? Continué, con la voz cada vez más fría a medida que soltaba cada palabra. También vais a asumir toda la responsabilidad por lo que pasó con mi hermana. Vais a admitir que fue ella la que mintió y que vosotros lo permitisteis, que le dejasteis hacerlo, que le dejasteis destrozar a nuestra familia. Vais a decirle a todo el mundo la verdad, no solo sobre mí, sino sobre cómo ella me arruinó la vida, cómo os manipuló para que creyerais que yo era el malo. Mis padres se tensaron al mencionar a mi hermana, y vi cómo se miraban, pero yo todavía no había terminado. Y después de eso, dije, entonces, y solo entonces, me plantearé siquiera dejaros volver a mi vida. Pero no esperéis que yo lo olvide todo sin más. Vais a tener que demostrarme que no estáis intentando aprovecharos de mi éxito. Vais a tener que enseñarme que de verdad entendéis lo profunda que es esta herida. Podía ver la lucha en sus caras. Estaban divididos, sin saber si plantarme cara o aceptar mis condiciones. Pero en ese momento no me interesaba lo que pensaran. Yo tenía la sartén por el mango y no iba a soltarla. Por fin habló mi padre, con la voz baja y vacilante. Alex, nosotros, no lo sabíamos. Pensábamos que ibas por mal camino. No vimos cuánto estabas sufriendo. Negué con la cabeza. No lo visteis porque no os importó. Nunca os importó lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. Nunca os importó lo suficiente como para buscar la verdad. Y eso es algo que no voy a olvidar jamás. Mi madre dio un paso adelante otra vez, con las manos temblándole. Por favor, Alex, sabemos que nos equivocamos. Lo sentimos muchísimo. Queremos arreglarlo. Por favor, no nos cierres la puerta para siempre. Respiré hondo, intentando mantener el control. Sentía la rabia crecer dentro de mí otra vez,
pero sabía que tenía que mantener la calma. Esto no iba de ganar en ese instante. Iba de que entendieran las consecuencias de sus actos. ¿Queréis arreglarlo?, dije, acercándome un poco. Entonces demostradlo. Demostrad que sois capaces de asumir lo que hicisteis. Hasta entonces, no esperéis que os deje volver a mi vida. No soy un caso de caridad que podáis usar cuando os convenga. No voy a dejar que borréis el pasado. Vais a tener que vivir con ello. Y con eso, me di la vuelta y me fui, dejando a mis padres allí, en silencio, paralizados. Les oía llamarme por mi nombre, pero no miré atrás. No pude. Cuando salí del evento, sentí una mezcla extraña de satisfacción y rabia. Una parte de mí sentía que había ganado, que por fin me había defendido después de tantos años. Pero otra parte seguía enfadada de que pensaran que podían aparecer así, como si nada, después de todo el daño que habían causado. No estaba listo para perdonarles. Todavía no. Pero sí estaba listo para hacer que se lo ganaran. Esto no se había acabado, ni de lejos. No supe nada de mis padres durante un par de días después de esa confrontación. Creo que se quedaron en shock y humillados por las exigencias que les había puesto. Sabía que intentarían esquivar la responsabilidad, pero no pensaba dejarles salirse con la suya. Ya no estaba para juegos. Esta era su oportunidad de demostrar que entendían lo profundo de lo que habían hecho, y no iba a ponérselo fácil. Por fin mi madre me llamó. No me pidió quedar, solo pidió hablar por teléfono. Se le notaba en la voz temblorosa que llevaban tiempo dándole vueltas. Lo hemos pensado, Alex, dijo. Entendemos lo que quieres. Estamos dispuestos a arreglarlo. Lo haremos. Sentí una satisfacción fría recorrerme por dentro. No podían simplemente aparecer, pedir perdón y dar por hecho que todo se arreglaba. Tenían que demostrarme que de verdad lo sentían. Tenían que probar que podían asumir sus errores de la forma más pública posible. No se lo puse fácil. Lo quiero en redes sociales. Lo quiero público. Vais a escribir un post completo en lo que uséis. Vais a decirle al mundo lo que hicisteis. Decid que creísteis una mentira y echasteis a vuestro hijo de casa. Decid que me disteis la espalda cuando yo estaba hundido. Aseguraos de que lo vea todo el mundo. Hubo un silencio largo al otro lado. Casi podía oírla intentando recomponerse, seguramente queriendo negociar, pero yo ya no negociaba. Quiero que todo el mundo sepa exactamente lo que pasó. Quiero que la gente que se tragó vuestras mentiras lo vea. Quiero que mis amigos, vuestros amigos y toda nuestra familia lo sepan, que me disteis la espalda. Mi madre suspiró, con un sonido de derrota que le pesaba en la voz. Vale, Alex. Lo haremos. Diremos la verdad. Pero después de esto, después de todo esto, ¿tú al menos intentarás seguir adelante? No respondí al instante. En lugar de eso, respiré hondo, recordándome todo lo que me habían hecho pasar, los años de silencio, el dolor, la humillación. No habían cambiado tanto. No de verdad. No, dije al fin, con la voz firme y fría. Cuando lo hagáis, me lo pensaré. Pero hasta entonces, corto el contacto con vosotros. Se quedó callada otra vez, y por primera vez me di cuenta de cuánto le estaban afectando mis palabras. No dijo nada durante un rato y luego, muy bajito, murmuró. Lo entiendo. No respondí. Sabía que no tenía sentido. Era hora de que afrontaran las consecuencias. Unos días después, mis padres hicieron lo que les pedí. Publicaron en sus redes sociales, de forma pública y sin dejar lugar a dudas. Mi madre escribió un post largo con una foto mía de cuando era más joven, justo antes de que todo se viniera abajo. En el post contó que me habían echado de casa por creer una mentira que dijo mi hermana. Admitió que se pusieron de su lado injustamente, aunque en el fondo sabían que algo no cuadraba. Me pidió perdón por darme la espalda, por no ser los padres que yo merecía. Expresó su arrepentimiento por el dolor que habían causado y dijo que ahora entendían la gravedad de lo ocurrido. Mi padre publicó un mensaje parecido, aunque era más corto y menos emocional. Se disculpó por no haberme escuchado y por haber pensado lo peor de mí sin darme ni siquiera el beneficio de la duda. Admitió que se había equivocado,
Aunque ya era tarde para deshacer el daño, esperaba que de alguna manera, algún día, yo pudiera perdonarles. Los posts quedaron ahí, a la vista de todos. La gente que se había puesto de parte de mis padres durante todo el desastre lo vio. La gente que me juzgó sin preguntarme nunca mi versión lo vio. Vieron la verdad por primera vez. Pero, ¿eso mejoró las cosas? No para mí. Yo sabía que mis padres solo hacían eso por mi éxito. Se notaba por el tono de sus mensajes que no entendían del todo por qué yo seguía tan dolido, tan frío con ellos. Se disculparon, sí, pero yo sabía que esa disculpa no era de verdad para mí. Era para ellos. Querían aliviar su propia culpa, y pensaban que con eso se arreglaba todo. Pero ya no podían engañarme. Nunca respondí a esos posts. No comenté. No les escribí en privado. Sabía que cualquier cosa más sería ceder. La verdad es que ya no los necesitaba. Me había construido una vida sin ellos. Había triunfado, había seguido adelante, y había aceptado que algunas relaciones es mejor dejarlas en el pasado. Cuando vi las notificaciones de que mis padres me habían etiquetado en sus publicaciones, las ignoré. No necesitaba que me validaran. Yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Había demostrado que podía salir adelante sin ellos, y con eso me bastaba. Pasaron un par de semanas sin contacto. Al final me llegó un mensaje de mi madre, un simple texto que decía, te echamos de menos. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. No podía borrar de mi cabeza años de desprecio, el dolor que me causaron. No podía olvidar lo fácil que fue para ellos apartarme por una mentira. No respondí. Y ahí se acabó. Así que, Reddit, sé que puedo sonar duro, pero ¿creéis que hice lo correcto? Hay gente que me ha dicho que debería haberlos perdonado, que la familia lo es todo, pero no consigo quitarme de encima la sensación de que solo volvieron porque vieron mi éxito. Entonces no les importé, así que ¿por qué me iban a importar ahora? Yo he seguido adelante, pero ¿estoy equivocado por seguir agarrado a esa rabia? Decidme qué pensáis.